Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de R&R Radio Online. Estamos en personalidades empresariales. Bueno, y es un gusto que esté con nosotros el día de hoy un experto en impuestos. Sobre todo es un excelente asesor, un consultor para las empresas. Y desde España, Manuel Gutiérrez. Manuel, muy buenos días, muy buenas noches para ti y gracias porque esta diferencia de horario sí es un poco pesada. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a vuestro programa. Aquí ahora son las 12 de la noche, pero bueno, no hay problema. Si tengo costumbre de conectarme con compatriotas vuestros allí en México o de otros países latinos y bueno, tampoco es una hora tan rara. Muchas gracias por estar con vosotros. No, pues muchísimas gracias, Manuel. Bueno, Manuel es de una empresa, bueno, que ayuda a los empresarios, sobre todo, a uno de los principales terrores que tenemos en todos los países, tanto en México, en América Latina como en España, que es el pago de impuestos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Qué es lo que hay que pagar y cómo hay que pagar? Y para eso Manuel es un experto. Y bueno, él se dedica y su empresa a apoyar a empresarios para hacer este pago. Sí, vamos, yo creé una asesoría hace más de 20 años para ayudar a las empresas a que tengan organizado su contabilidad, sus impuestos, bueno, pues para que sepan qué es lo que tienen que pagar, para intentar tener una planificación financiera con los impuestos, para saber por qué lo tienen que pagar y que, bueno, pues luego no se encuentren con sorpresas a final del año o al año siguiente cuando tienen que pagar el impuesto de sociedades o el impuesto de la renta, si son profesionales autónomos, pues que tengan una planificación empresarial, una planificación financiera y dentro del marco legal, pues intentar tener organizados sus impuestos para que puedan dedicarse a su actividad, a vender a sus clientes y a sus negocios. Eso sí, ahora muchas veces se convierte en un fantasma el pago de impuestos, sobre todo cuando van llegando las fechas. ¿Qué fue lo que te motivó a ti, ahora sí, a ver este problema o a ver estos conflictos que se presentan con los empresarios? Bueno, más un poco era lo que he comentado antes, ayudar a los empresarios a que puedan dedicarse a su empresa, a sus negocios, que puedan estar tranquilos, que puedan trabajar sin estar distraídos en otras cosas más que en su negocio, en sus clientes y poder ayudarles. Y que, ya te digo, que tengan una organización también financiera para que puedan pagar esos impuestos y que, bueno, no tengan problemas en un futuro. ¿Cómo organizarse o cómo ayudar a que los empresarios se organicen para tener todo esto debidamente planificado y que no sea un problema a la hora de hacer los pagos al fisco? Hombre, lo ideal es tener una planificación mensual. Entonces, cada mes tener una relación de ingresos y gastos, saber qué es lo que tienes que pagar, saber vamos, dentro de si la posibilidad financiera de disponibilidad de efectivo, de cash flow te lo permite, pues tener incluso una cuenta corriente separada donde tú puedas tener un dinero reservado para el pago de esos impuestos futuros que normalmente, pues entiendo que en España y posiblemente también el sistema sea muy similar en México, el principal pago trimestral es el del impuesto del valor añadido, el IVA. Entonces, bueno, pues tener ese dinero reservado para que cuando llegue el momento de pagarlo, pues no te encuentres con tensiones de caja ni con agobios para poder cubrir esos pagos. Y luego, bueno, también tener en cuenta lo que había comentado, al final del año, pues ir viendo cómo va la empresa, ver los resultados, ver si hay algunos tipos de gastos, bueno, porque a lo mejor nos estamos excediendo y podemos tener problemas legales, o buscar algún tipo de gastos bueno, pues que hay empresarios que se piensan que no pueden meter dentro de las empresas bueno, y aplicarlos y que tengan al final del año unos resultados y que sepan cuánto van a tener que pagar al final el siguiente ejercicio, sea para personas físicas o sea para personas morales, como vosotros llamáis el impuesto a las empresas. Ujú.
que sean personas morales, que son aquellas que representan la mayor parte de las empresas y sobre todo, en el caso de México, muchas de las empresas son de carácter familiar, pero aún así tienen que inscribirse como personas morales ante la Secretaría de Hacienda, que es la entidad fiscalizadora. Sí, bueno, aquí en España es una estructura muy similar. Uno de los, a lo mejor, problemas o que podemos tener en relación al resto de Europa es que las empresas españolas son demasiado pequeñas. Son muchas empresas familiares con entre 5 y 10 empleados, como mucho, quizás 20, y suelen ser empresas familiares que suelen pasar de padres a hijos. En Europa son empresas más grandes, hay más concentración y no son y bueno, pues esas empresas que a lo mejor pues tienen más poder financiero para poder afrontar situaciones a lo mejor un poco más complicadas. En España, y yo creo que en México la situación es muy similar, hay mucho, pues prácticamente el 60 o 70% de las empresas son empresas lo que aquí podemos llamar de reducida dimensión. Son empresas pequeñas de entre 5 y 10 empleados que suelen ser de estructuras familiares o de uno o dos amigos que bueno, pues que se han conocido y han decidido montar una empresa o un negocio. Claro, la situación es similar porque como bien lo señalas, pues son la mayoría de las empresas que tenemos en nuestro país, pequeñas, micros y medianas empresas que no pasan de 100 empleados, o sea, las pequeñas y microempresas son en su mayor parte las principales empleadoras a nivel nacional. Y bueno, como tú lo señalas, bueno, muchas de ellas provienen de la familia, son heredadas de los padres a los hijos, y bueno, básicamente pues es el puntal de la economía nacional. Sí, sí, vamos, y es la base de nuestro sistema, de nuestro tejido empresarial. Lo ideal sería a lo mejor una mayor concentración. Bueno, pues sí, pero también a lo mejor pierdes ese sentido de trato más directo con el cliente, ese contacto que la empresa familiar y la empresa pequeña tienen con los clientes y con el trato. Bueno, tiene su lado bueno y quizás y por un lado tiene el lado bueno y el lado malo. La empresa pequeña tiene un trato más directo con el cliente, no es no son esas estructuras tan grandes, a lo mejor quizás un poco deshumanizadas de las grandes empresas, donde al final se va a los números, sino que son unas empresas donde el trato y el cuidado del cliente es más directo. Y sobre todo, muchos de ellos son conocidos, ¿no? Porque los tenemos en localidades pequeñas o en ciudades medias, donde también, bueno, es un estilo, como tú bien lo señalas, de un trato más directo al cliente y donde el cliente es un poco más cercano al dueño de la empresa, ¿no? Al empresario. Sí, sí, es un poco en lo que se basan estas pequeñas empresas. Es pues uno o un cabeza de familia o dos amigos bueno, que tienen ven en la idea de un tipo de negocio y en una ciudad de tamaño mediano o tamaño pequeño, pues crean esta empresa. Suelen contratar personal que incluso suelen ser también o familia o amigos o conocidos, y entonces digamos que la empresa se convierte en una pequeña familia. En esa familia, pues no existe a lo mejor esa forma rigurosa de trabajo que puede ser una gran empresa, por decir un banco o una compañía de seguros o una empresa de petróleos o de gasolineras o algo así, por ejemplo, pero son empresas eso, que cuidan más el trato directo con el cliente y el trato directo entre los empleados. ¿Por qué consideras tú que de repente el pago de impuestos puede ser uno de los principales fantasmas de las empresas? Lo hemos visto desde dibujos animados, desde épocas muy antiguas, donde los recaudadores, pues básicamente, a veces, como lo cuentan, ocasionaban terror entre la gente. ¿A Mm, qué crees que se deba esto? Bueno, pues, yo creo que también es un poco por desconocimiento por qué, bueno, no el por qué tienes que pagarlo, evidentemente tienes que pagarlo porque hay que mantener unos servicios públicos con los que todos disfrutamos, sino el cómo se organiza ese impuesto. Entonces, la gente no entiende, por ejemplo, que el IVA sea un impuesto, sino que todo el mundo piensa que el dinero que recibimos del IVA lo cuenta como un ingreso en la empresa y luego lo que tiene que pagar lo cuenta como un gasto, ¿no? El IVA, al fin y al cabo, la empresa simplemente somos con el impuesto del valor añadido,
somos unos simples recaudadores. Recibimos un dinero y por la venta de nuestros productos, nuestros servicios y los ingresamos a Hacienda. Entonces, en parte es un poco de desconocimiento. Desconocimiento del sistema del por qué tengo que pagar ese impuesto y de verdad cómo es ese impuesto. Y luego, bueno, pues también pues esos afanes recaudatorios que tienen algunos, bueno, o casi todos los países, ¿no? Casi todas las administraciones, que es recaudar y recaudar. Y entonces, en cuanto te llega una notificación de Hacienda, pues hay mucha gente que tiene auténtico pánico, ¿no? Y bueno, pues las notificaciones de Hacienda se reciben, se ven, se analizan y no tienen por qué tener ese pánico. También es cierto que nosotros los asesores contables o fiscales pues estamos más acostumbrados. Hay gente que le llega una notificación de Hacienda y poco menos que empieza a sudar y a ponerse ya nervioso y piensa que va a ocurrir algo horrible. Yo creo que más es desconocimiento de cómo es el impuesto y cómo hay que tratar ese impuesto y un poco de miedo por ese afán recaudatorio de los estados. Sí, sobre todo porque, bueno, muchas veces son cantidades que a veces no tenemos liquidez en las empresas y hay que hacer los pagos. Y te digo, y generalmente, como lo marcan en muchas partes, bueno, son plazos fatales. Tal fecha tiene que hacerse el pago. Sí, vamos a ver, pero al fin y al cabo es cierto que dice, bueno, a tal fecha hay que pagar esto. Pero si tú tienes una buena organización, si cada mes sabes que has tenido pues un informe financiero con tu contador, con tu asesor y te ha dicho, pues mira, te has gastado tanto en esto, has vendido tanto, has tenido tanto en gasto de personal, tanto en gasto de alquileres, tanto en gasto de compra de productos, tanto en consumo de energía o de gasolina o de suministros en general y al final, pues bueno, pues tienes que pagar esto. Entonces, si la empresa está medianamente saneada financieramente, pues bueno, pues es eso, es decir, pues en este trimestre te sale X cantidad a pagar de impuestos. Retíralo, déjalo aparte, siempre que evidentemente que la empresa tenga un poco esté un poco saneada financieramente. Déjalo aparte para que cuando llegue esa fecha, pues no te suponga un esfuerzo el tener que pagarlo. Pero bueno, de todas formas a la gente le cuesta mucho, ¿no? Porque por mucho que intentamos decir, oye, mira, que esto es así, así, retira este dinero, resérvalo, o acuérdate de que vas a tener que pagar esto, cuando luego llegue el momento de pagarlo, pues siempre pasa lo mismo. Oye, tienes que pagar esto. No puede ser, si yo no he facturado tanto, estoy todo el día pagando impuestos. A todos nos cuesta mucho, aunque soltar dinero y aunque es para mantener un sistema de estructura de Estado, pues bueno, pues con los beneficios para autopistas, para sanidad, para X cosas, pues a ninguno nos gusta soltar dinero. Y, y sobre todo a veces también, que bueno, muchas veces, como tú bien lo señalas, no tenemos contemplado a veces algunos recursos o se nos pasa el concepto que hay que declarar y entonces ahí es donde de repente llega nuestro choque o nuestro conflicto al momento de realizar el pago. Oye, eso también, y evidentemente, y también porque, bueno, pues por desgracia, pues pensamos que todo ese dinero que pagamos nos ha costado mucho dinero, mucho tiempo, mucho trabajo conseguirlo, y que se está usando pues sí, en un funcionamiento del Estado, pero que luego no, ese funcionamiento del Estado a lo mejor no lo vemos tan real y tan factible o que de verdad sea nuestro dinero que hemos pagado en impuestos sea utilizado para buenos fines. Ya no nos metemos en si hay problemas de corrupción o problemas de que el dinero por ahí desaparece o se va para otras cosas. Aunque tenemos, pues casi todos los países tenemos una cultura de pago de impuestos para mantener al Estado, el pagar a todos nos sienta mal. Y entonces, pues bueno, hay que tener una planificación y saber explicarle el por qué lo tienes que pagar, pues, de dónde viene esa cantidad y intentar, ya te digo, reservarlo para que llegado el momento, aunque te duela, pues lo tengas ahí reservado
lo pagues y sigas trabajando y no tengas esa preocupación, intentar no tener esa preocupación constante de que hay que pagar impuestos, de que estás todo el día trabajando. Es muy fácil de decir y a la gente le cuesta, pero y dedicarte a eso, a tu negocio y a tus clientes. Sí, lo más importante, hacer productivo. Además, muchas veces, no sé si tú nos podías explicar, muchas veces los propios empresarios o los encargados, pues les falta de repente actualizarse en algunos temas o en algunos detalles, alguna actualización de la miscelánea fiscal. ¿Esto también afecta el pago de impuestos o el esquema de pago de impuestos? Hombre, los impuestos, digamos, los básicos, siempre suelen ser muy habituales y normalmente no suelen cambiar mucho, pero es cierto que bueno, pues por el tema impositivo de los países, pues es una normativa que cambia, que hay que adaptarse y sobre todo si empezamos con actividades un poco especiales. Entonces, tampoco podemos pedirle al empresario que esté al 100% del conocimiento de impuestos. Tiene que tener un conocimiento básico y para eso estamos los asesores, para preocuparnos por tener esa actualización y en un momento dado a lo mejor poder explicársela. Pero tampoco podemos pedir al empresario que sepa, que esté al 100% de conocimiento de impuestos. Porque, bueno, habrá algunos que a lo mejor les puede gustar porque quieren saber eso, el por qué lo pagan y por qué existe ese impuesto, pero yo te digo, tiene que tener una idea básica, tiene que saber si hay una modificación de un impuesto muy especial, pues por lo menos cuando llegue ese momento, la obligación nuestra es explicársela, pero ya te digo, no podemos pedirle a una persona que sepa de todo, que sepa totalmente de vender su negocio y aparte también tenga que saber de todos los impuestos porque todo tiene un límite. Para eso estamos nosotros, para explicárselo, para que lo logre entender y para organizárselo. ¿En qué momento un empresario puede pedir consultoría o puede pedir asesoría a empresas? Sobre todo, ¿cómo es que las empresas buscan a Manuel para que los ayude con el trámite y con el pago de los impuestos? Vamos a ver, normalmente todos los empresarios tenemos o tienen su asesor fiscal y su asesor contable. No sueles cambiar de asesor igual que no cambias de médico o no cambias de dentista. Normalmente, pues los clientes que nos llegan son o porque quieren empezar su actividad profesional y entonces partes de cero y tienes que explicárselo prácticamente todo o casi todo y ir educándole, digamos, en el sistema tributario y para que sepa qué es lo que tiene que pagar, o, bueno, pues que hayas tenido la mala suerte de que el asesor que te lo está llevando, pues no hayas pensado que te lo ha llevado bien o no te lo ha organizado bien y entonces decides cambiar. Pero ya te digo, normalmente la gente no cambia de asesor por precio o porque le caiga mejor o peor a otra persona. Al fin y al cabo nosotros somos como unos pequeños curas o confesores que sabemos todos los trapos sucios y trapos limpios de cada empresa. Y entonces la gente no, el empresario o el profesional autónomo no cambia de asesor fiscal porque sí, porque de repente se cruza por la calle con alguien o un conocido o un familiar le presenta a un asesor fiscal y dice, oye, mira, pues me voy a cambiar. No, somos un poco, ya te digo, los confesores, los que sabemos todos los trapos sucios y trapos limpios, los que sabemos cuánto dinero gana y cuánto dinero no gana, y entonces no solemos cambiar. La gente nos llega o desde el principio, o porque, ya te digo, por el motivo que sea, no le ha gustado cómo se lo han llevado y entonces hacen el cambio. Así es, y sobre todo estos cambios, bueno, no son, como tú bien lo señalas, muy frecuentes, pero ¿qué tanta tasa hay en el caso de nuevas empresas creadas por hijos de empresarios que también quieren emprender su propio negocio? Muchos, o sea, es un poco de educación familiar. O sea, si tú ves que tu padre lee, pues tú normalmente terminarás leyendo. Si tú ves que a tu padre le gusta hacer deporte, pues lo normal es que tú termines haciendo deporte.
Y si tú ves que tu padre tiene una empresa y que y aunque hay veces que te parezca que trabaja mucho, porque es cierto que todos los que somos autónomos o profesionales, dices, bueno, es que tú te organizas tu empresa, tú te organizas tu tiempo. Posiblemente estén más horas dentro de su empresa que una persona asalariada. Pero también tienes tu, digamos, tu pequeño hijo, que es tu empresa, tu negocio, y entonces si tú ves que tu padre tiene esa forma de vida, normalmente lo intentas imitar. Incluso pues puedes terminar una de dos, o montando tu propio negocio, o que tu padre te anime a trabajar para ti, que nunca, bueno, que no tengas un jefe directo, aunque al final los clientes, tienes muchos jefes que son los clientes, pero aquello que ves en tus padres, normalmente lo terminas aprendiendo y asimilando. Entonces, suele ser muy habitual que los hijos de padres que son empresarios autónomos terminen siendo también empresarios autónomos. Y sobre todo ahora, ¿no? Que ahora hay más movimiento y que ahora hay más posibilidades de emprender una diversidad de oficios que antes no había y sobre todo con el uso de nuevas tecnologías y el estudio de ahora sí, con estos cambios tecnológicos que ha habido, bueno, las cuestiones se multiplican. Ya no hay que hacer tantas posiciones, no estarse en un solo lugar, sino ya permiten una mayor movilidad de los nuevos empresarios. No, y aparte, vamos, yo hablando digamos, el tejido empresarial en España, cada vez hay, hace 40 años era muy habitual que a lo mejor tú entrases en una empresa según acabases o tus estudios, sean del nivel que fueras, y poco menos que tu vida profesional estuviese siempre en esa misma empresa, poco menos hasta que te jubilases. Ahora eso ya pues casi es imposible. Estamos en un mundo mucho más globalizado, hay mucho más movimiento de trabajadores, hay mucho más movimiento de personal, los traslados y los viajes son mucho más habituales. Hay muchos hijos que, bueno, pues que se van a trabajar a otras zonas del país o incluso al extranjero. Los sistemas de comunicaciones han cambiado totalmente. El COVID, para bien, quizá la única cosa buena que tuvo el COVID es la mayor utilidad de los sistemas de comunicación, tanto de WhatsApp, de reuniones online y de poder trabajar online. Y eso hace que se produzca un mucho mayor movimiento dentro de tu vida laboral. Y también, bueno, pues muchas empresas prefieren a lo mejor no tener tantos empleados y tener muchos freelance, lo cual, bueno, pues supone un coste a lo mejor para las empresas grandes en seguridad social, y muchos profesionales, pues que a lo mejor llegan a los 40 o 50 años que han estado en una empresa y de repente esa empresa ha habido una reestructuración, se ven que se quedan sin trabajo y suelen optar, tienen una gran capacidad profesional y suelen optar por una vida profesional como profesionales autónomos. Entonces, es cierto que cada vez el tanto por ciento de profesionales autónomos o pequeñas empresas es mucho más alto que hace unos años. Eso sí. Ahora bien, Manuel, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir platicando de cómo apoya tu empresa a los pequeños empresarios a realizar el pago de sus impuestos? Y la otro detalle, cómo contribuir a que esto se deje de ser un dolor de cabeza para las pequeñas empresas. Regresamos aquí a Personalidades Empresariales. Estamos platicando con Manuel Gutiérrez Granda. Él es de una empresa que se encarga de apoyar a pequeños empresarios de Copercoma, está en Madrid y bueno, regresamos después de esta pequeña pausa. Pues, perfecto, nos vemos en unos minutos. Hola mis queridos revolucionarias y revolucionarios. Soy su amiga Vero Rodríguez y los quiero invitar todos los jueves en punto de las 7 de la noche a que escuchen nuestro programa Revolución Rosa por R&R Radio Online. En este espacio te quiero compartir mi experiencia como mujer, como mamá, como emprendedora, como maestra, las cosas que me apasionan, lo que creo que vale la pena compartir contigo y lo que voy aprendiendo durante el camino. Te prometo
que este espacio nos servirá de reflexión y donde saldremos como unas personas más congruentes, más felices, más renovadas. Los esperamos. Hola, te saluda Susi Ponce, especialista en temas de comunicación y liderazgo, imagen pública consciente y coaching con PNL. Y para mí es un placer invitarte todos los martes a las 9 de la noche, tiempo de México, para capitalizar tu ser en R&R Online. ¿Cuándo has visto una veladora debajo de la cama? Yo no. ¿Y tú? Atrévete a brillar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Cardosa, psicólogo con más de 19 años de experiencia en el área clínica y en las valoraciones psicológicas. Actualmente CEO de Cardosa Consultores y me gustaría invitarte al programa de Cardosa al micrófono todos los martes a las 7 de la tarde en R&R Radio. No se pierdan Fundela, Marketing and Design, todos los martes de 6 a 7 de la tarde, donde tenemos noticias, tenemos novedades, tenemos entrevistas, todo lo que es el mundo de marketing y de diseño de todas las marcas del mundo mundial. No te lo puedes perder porque a veces tenemos invitados especiales y aparte tenemos cápsulas de información para los empresarios y no puede faltar siempre los análisis creativos que siempre hacemos de todas las marcas que existen. Entonces, no se lo pierdan. Estamos al pendiente y recuerden, créala, fundela e innovala, todos juntos aquí en el mundo de diseño. Nos vemos. Hola, buenos días, te saluda tu amigo Bigman, donde te invito a sintonizar esta maravillosa estación de nombre RYRMX.com, donde yo soy experto en ayudarte a decidir y elegir de manera asertiva ante una problemática de educación financiera, relaciones de pareja, estrés y ansiedad. En este maravilloso programa hacemos entrevistas y te compartimos el contexto de algunos libros de desarrollo humano que podrán cambiar tu vida el día de hoy, si así lo decides y eliges. Muchas gracias por sintonizarnos 4:15 AM y retransmisión 3 PM. ¡Hey! ¡Tú! ¿Sí tú? ¿Te han dicho que eres la oveja negra de la familia? ¿Que no encajas en ella y que siempre eres el rebelde en todas las formas posibles? Bueno, si es así, te invitamos a escucharnos todos los sábados en vivo a las 10 de la mañana y en repetición los miércoles también a las 10 de la mañana. Somos Ovejas Negras y nos juntamos cada semana en nuestro podcast La Oveja Negra. Te esperamos. Regresamos aquí a su programa de personalidades empresariales. Estamos platicando con Manuel Gutiérrez. Y bueno, él es de una empresa que se encarga de brindar asesoría contable y fiscal a pequeños empresarios. Él está en España, está en la ciudad de Madrid, pero también eso ayuda a compartir experiencias de un país a otro, de manera de que también podamos nosotros aprovechar la experiencia que pasan los empresarios españoles. Manuel, estábamos platicando de cómo se da el proceso dentro de una empresa, pero ¿cuál es el tipo de empresario que de repente te puede llegar a requerir de tus servicios? Bueno, como ya he comentado, suelen ser pequeñas y medianas empresas, en este caso que están en España, pues o porque quieren iniciar su actividad o porque quieren cambiar de empresario por algún motivo. También hay otra vertiente que, bueno, pues ya que estamos en contacto con, bueno, este programa de radio se emite para varios países latinos, existe también, nos ocupamos o me ocupo de ayudar a empresarios latinos. Ya tengo varios clientes, bueno, suelen ser de México, de Perú, de Chile, de Colombia, que han querido venir a España, bueno, pues a ampliar su negocio. Bueno, pues ahí existe un mercado más globalizado, la gente quiere crecer o la gente, y entonces quiere, bueno, ver la oportunidad de decir, bueno, si quiero crecer en España y quiero montar una empresa en España para ampliar el negocio o quiero... bueno, pues tengo ya, digamos, un pequeño patrimonio y quiero diversificar mis inversiones que no estén todas en mi propio país. Bueno, porque es cierto que a lo mejor hay situaciones políticas en algunos países de Latinoamérica que, bueno, pues que pueden ser un poco complicadas y la gente quiere asegurarse un patrimonio que le ha costado mucho conseguir. Entonces, pues con mucho trabajo. Entonces, bueno, pues miran a España. Es cierto, aquí tenemos una moneda
refugio, por decir, bueno, parecida al dólar, pero la misma estabilidad que es el euro. Es cierto que normalmente los países latinos miráis más a Estados Unidos como sitio de inversión, pero bueno, con la situación actual que tenemos en Estados Unidos, bueno, pues hay gente que está mirando más a España. España se está llenando de inversores latinoamericanos que vienen aquí a, pues eso, o ampliar su mercado y ampliar su negocio, porque ven que existen posibilidades, o a realizar inversiones en inmovilizado o como segundas viviendas, o porque mandan a sus hijos aquí a estudiar a España. Entonces ven que, bueno, pues que ven que hay cierta estabilidad, que el idioma es común y ciertas formas de vida parecidas, y dicen, bueno, pues vamos a algo de ese patrimonio que me ha costado tanto trabajo conseguir, pues, y no quiero, digamos, tener todas las manzanas en la misma cesta, pues vamos a mandar algo de dinero a España bueno, pues para invertir inmovilizado, para obtener una rentabilidad o para tener una segunda vivienda. Entonces Ahora, sí, adelante. son empresarios que, pues que aunque tienen conocimiento general de impuestos de su país y pueden ser un poco parecidos, bueno, pues hay que explicarles, primero hay que montarles la empresa pues, con el tema legal, y luego hay que explicarles el sistema fiscal, principalmente cómo pueden traer su dinero, y cuando llega el momento, cómo pueden devolver ese dinero a sus países de origen, intentando pagar dentro de lo legal los menos impuestos posibles. Eso sí era lo que te iba a preguntar. Bueno, la diferencia de pago de impuestos de un país a otro a veces puede tener ciertas características o puede ser algunos detalles diferente a otro. Pero en términos generales, ¿cuál es el proceso de pago de impuestos en España? Si yo tengo una empresa en México y quiero abrir una en España, ¿qué tengo que hacer? Vamos a ver, si quieres abrir una empresa, vamos a ver, como tema legal tienes que abrir, se constituye la sociedad. Esa sociedad pertenece normalmente a los clientes, lo que quieren es que pertenezca a una sociedad mexicana, y bueno, pues hay que ir al notario, hacer las escrituras, y luego, bueno, pues mandar el dinero que sea necesario para empezar la actividad. Ahí hay un control internacional, bueno, pues está unificado del compliance, del blanqueo de capitales. Bueno, hay que justificar un poco la procedencia del dinero, y luego ya la empresa, digamos, bueno, tienes el dinero, quieres empezar a trabajar. Básicamente en España tenemos trimestralmente, tanto para profesionales como para personas morales, el impuesto del IVA, que se paga mensualmente, trimestralmente, y el día 20 del mes siguiente, los trimestres naturales, y luego tenemos luego ya el impuesto de sociedades. Una vez que ya has pagado el impuesto de sociedades, pues digamos que en España la tasa normal suele ser el 25%, ese dinero puedes recuperarlo para tu país de origen, en este caso México o el que sea. También existe la posibilidad de que esta empresa matriz emita facturas a la empresa española, y así pueda, digamos, recuperar por los servicios de gestión, pueda recuperar parte de ese dinero que está ganando la empresa. España tiene bastantes convenios internacionales con países, con prácticamente casi todos los países latinoamericanos, por el tema impositivo, es decir, existe un control por parte de los dos países, pero bueno, básicamente la idea es la empresa en España, las empresas y los empresarios pagan trimestralmente el IVA, bueno, digamos que pagan, ejercemos como recaudadores, cobramos el IVA a nuestros clientes y luego lo ingresamos en Hacienda, y luego sí existe el impuesto sobre los beneficios, que se paga pues a final en junio o julio del año siguiente. Aquí suele ser un 25%, y a partir de ese momento ya el dinero que queda en la empresa ya se puede haber un pago de dividendos, pero al existir convenios internacionales, pues bueno, es un adelanto del dinero para el impuesto del país de origen, y es una forma de que el empresario recupere esos beneficios por el trabajo que se ha hecho en España. Ahora bien, algunos productos pueden tener características diferentes para la instalación de una empresa. Por ejemplo,
España tiene fama de productora de vinos y, por ejemplo, en México está ahorita la moda de tomar o de consumir alcohol, bebidas alcohólicas tipo mezcal o tipo tequila. En caso de comercializar este tipo de productos, ¿qué pudiéramos requerir más para poder implementar su comercialización, por ejemplo, en España? No, vamos a ver, la comercialización por ejemplo, pues eso, en España, como ahí se está vendiendo mucho producto mexicano, y uno de y ahora prácticamente en todos los, me has comentado un producto que es muy habitual ya encontrar en todos los supermercados españoles, como es el mezcal o el tequila, tanto marcas más normales como, bueno, marcas más de mayor calidad, con el tequila reposado. Entonces, no hay tampoco una normativa especial, o sea, una empresa se dedique a comercializar alcoholes, pues simplemente el producto se manda a España, se paga un IVA de importación en aduanas, que es, digamos, un IVA de compra, y luego lo vendes. Y al venderlo también lo vendes con IVA. El IVA de los alcoholes es el 21%, bueno, y pagas ese IVA trimestralmente. No tiene una mayor diferencia. Si vamos a ver, tú compras a tu matriz en México, vamos a poner una botella a 100 euros, a lo mejor es una barbaridad para una botella de vino, pero bueno, vamos, o de mezcal. Y lo vendes a 120, pues pagas un IVA de importación de un 21% sobre 100, pero luego tú al venderlo y lo vendes a 120, pues recibes un 21% sobre esos 120. O sea que al final tienes que pagar pues, pues una cantidad de IVA. Y luego, pues lo mismo, si has comprado por 100 y has vendido por 120, pues tienes un beneficio de 20. El sistema no cambia mucho por el tema de alcoholes. No hay una gran diferencia. Pero, y eso bueno, también es cierto que se vende pues productos de alimentación. O sea, pues, bueno, la comida mexicana es muy habitual, está siendo muy habitual aquí en España. Hay muchísimos restaurantes de comida mexicana y también, bueno, pues se está vendiendo también mucho ropa y complementos típicos de vuestra cultura. Y aquí en España pues se venden bastante bien. No tienen una complejidad especial. Entonces estamos hablando que es un trámite normal, no tanto de Sí, aranceles, no tanto de no, situaciones de no, cláusulas especiales. no hay España no tiene unos aranceles especiales como, bueno, pues ahora le ha dado al presidente de Estados Unidos de empezar a poner aranceles y cosas especiales. No, no hay una legislación especial porque un producto venga de ningún país en especial. Incluso, bueno, aquí tenemos por ejemplo, en España entra mucho fruta y verdura del norte de África que, bueno, pues viene con unos costes más baratos. También entra mucho, por ejemplo, aguacate, se vende muchísimo aguacate mexicano aquí en España bueno, y a lo mejor el aguacate no es tan habitual que lo podemos plantar aquí en España, pero por ejemplo, fruta, tomates o pescado que pueda venir del norte de África, pues los agricultores o los pescadores españoles pueden quejarse de que puede ser un poco más barato y tal, porque precisamente no hay aranceles y entran a competir de la misma forma con nuestros productos. En el caso del Ahora, aguacate, ajá, en España casi no plantamos aguacate y todo lo que entra es porque lo importamos. eso sí, ahora te iba a preguntar, en el caso, por ejemplo, de entrar al mercado español, ¿qué significa, ahora sí, entrar al mercado europeo? Porque, bueno, España forma parte de una comunidad europea que económicamente es fuerte, pero bueno, ahora sí, ¿cómo hacer los impuestos si también comercializamos en otras áreas de Europa? Bueno, en principio, si ya has entrado dentro o sea, si es una empresa española, vamos a suponer que compra aguacate de México, pero tenéis un buen producto de buena calidad. Una vez que ya ha estado digamos, dentro de un país, sea España
o sea cualquier país de la Unión Europea, entra un producto y ya y esa empresa lo ha comprado y lo empieza a comercializar legalmente, el movimiento dentro de la Unión Europea no, al tener este acuerdo entre todos nuestros países, no tiene ningún tipo de problema. Si podrías decir, bueno, pues quiero tenerla en España, bueno, pues mi punta de lanza, mi cabecera para recibir aguacate, y a partir de aquí lo quiero empezar a comercializar por todos los países de la Unión Europea. Bueno, pues pagarías el IVA de importación y luego lo venderías. Sin embargo, al venderlo a países de la Unión Europea, ahí ya no tienes IVA en la venta. Entonces, bueno, digamos que ese IVA de importación luego al vender al otro país de la Unión Europea no pagarías IVA, y luego ese país ya cobraría el IVA al venderlo al consumidor final. El sistema es muy similar, pero una vez que ya has entrado dentro de un país de la Unión Europea, sea España, Francia y Inglaterra no, porque ya ha salido, Italia, Alemania, ya el sistema es común y no tendrías que tener ningún problema. Como todo alimento, tienes que tener unas normas de sanidad para la entrada. Si viene de países, digamos, normales, es lo mismo, evidentemente, que venga de un país africano o un país asiático, un producto de alimentación, a que venga de un país latino o venga de Estados Unidos o Canadá. Normalmente no tienes ningún problema, y una vez que ya estás dentro de la Unión Europea, la comercialización es muy sencilla. Y el sistema de impuestos tampoco cambia mucho. Estaríamos hablando, pues, que el comercio se facilita, ya siendo parte de la Unión Europea. Bueno, tendrías el acceso a casi todo el continente. Sí, prácticamente sí. Prácticamente. Una vez que ya, digamos, ese producto ha entrado dentro de la Unión Europea, ya lo puedes comercializar sin ningún problema en el resto de países. Puede ser que en algún país, por ejemplo, nosotros el IVA lo tenemos al 21%, el 21% en general, en los alimentos es el 10%, puede ser que en algún otro país de la Unión Europea, bueno, el IVA puede ser otro porcentaje diferente, pero eso, al final, se supone que el IVA no es un coste ni un ingreso, simplemente ya te digo, los empresarios somos recaudadores, entre comillas, de la hacienda pública. Pues bueno, pues hacer los cálculos y no habría ningún problema. Si estás ya dentro de la Unión Europea ese producto y ha pasado las normas, en este caso los alimentos, las normas sanitarias, o si es otro tipo de producto, las normas básicas de ese tipo de producto, por calidades y por etiquetado y demás temas, pues ya no hay ningún problema en mover ese producto dentro de la Unión Europea. Manuel, pues muchísimas gracias. Aquí el tiempo es un juez muy cruel, siempre nos cortan lo más interesante de la plática, pero sí queremos hacer el compromiso de que esta no sea la única vez que estés con nosotros, sino consultarte en siguientes emisiones, de manera de ir abriendo el panorama a los empresarios, sobre todo aquellos micro y pequeños empresarios que buscan expandir su comercialización más allá, porque todavía nos faltó hablar un poquito de los impuestos en comercio electrónico, pero eso será tema de unos siguientes programas contigo aquí en R&R Radio Online. ¿Algún mensaje que tengas para aquellos empresarios y sobre todo para aquellos que se asustan del pago de impuestos? Digo, en este caso en España, pero en todas partes del mundo y sobre todo en nuestros países latinos, de repente puede ser algún problema que no nos deje dormir. No, vamos a ver, todo es organización y planificación. Si tú sabes los impuestos que tienes que pagar, estás organizado y planificado y tienes un buen asesor que te ayude, no tienes por qué tener miedo a los impuestos. Evidentemente a nadie nos gusta pagar impuestos, todos pensamos que pagamos muchos impuestos, pero como yo digo, a mí me encantaría pagar mucho, una cantidad de impuestos a sociedades, cientos de millones, porque eso significa que he ganado mucho, he vendido mucho y he ganado mucho dinero. Si hay una buena organización y una buena planificación y un buen profesional detrás que te ayuda con la planificación de los impuestos, no tienes que tener ningún miedo. Entonces, estamos en un mundo globalizado, cada vez aparte, aunque tengamos pequeñas empresas, esas pequeñas empresas también crecen y quieren salir fuera porque es más fácil que hace unos años, es más sencillo, hay mejores sistemas de comunicación y tenemos que saber conocer
nuestros impuestos y por lo menos tener una idea de los países cercanos o de los países cuyos mercados nos pueden interesar, cómo son esos impuestos para, bueno, llegado el momento, intentar dar el salto y lanzarnos a crecer y aumentar nuestro negocio en un mercado cada vez más globalizado. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a Manuel Gutiérrez Granda de Gopercoma, que es su empresa dedicada a asesoría fiscal y contable para pequeños empresarios y sobre branding para empresas latinas en España. Agradecer su participación en este programa de personalidades empresariales de R&R Radio Online. Y bueno, ya con el compromiso hecho de seguir platicando de estos temas que mucho ayudan a la cultura empresarial en nuestros países y sobre todo con alguien que ya cuenta con mucha experiencia y que brinda calidad y servicio a las pequeñas empresas, sobre todo aquellas que requieren de una asesoría en términos fiscales y contables. Si usted nos ha seguido, muchísimas gracias, le agradecemos su dedito hacia arriba y bien, en nuestras redes sociales, y si tiene algún comentario, también estamos a sus órdenes. Nos vemos y estamos pendientes aquí en Personalidades Empresariales, donde tendremos aquellas personas que se dedican, especialistas, a ayudar a los empresarios de todo el mundo. Manuel Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucho gusto por haber estado con vosotros, por haberme invitado a este programa y estamos en contacto para ayudar en todo lo que sea posible. Un cordial saludo. Claro que sí, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Que tengan ustedes un excelente día. Buenas noches. Hasta luego. Sumérgete en la tradición y el sabor auténtico de México con Mezcal Vodamtam. Como productores y envasadores orgullosamente mexicanos, embotellamos el mezcal artesanal elaborado por indígenas del Mezquital, promoviendo su calidad y tradiciones. Cada botella captura la esencia de nuestra cultura, fusionando sabor y herencia en una experiencia única. Descubre más en mezcalvodamtam.com.mx. Para más información o pedidos, contáctanos vía WhatsApp al 618-167-6218, que con gusto te atenderemos. La radio que lo tiene de todo ya está aquí. Ya está aquí. R&R, la estación en línea que te acompaña donde quiera que vayas. Música variada, talk shows, información de espectáculos, horóscopos y los temas que más te interesan. Además, entrevistas exclusivas con personas destacadas. Sintonízanos desde cualquier parte del mundo. Instala nuestra app y llévanos contigo. R&R, siempre conectados, siempre contigo.